En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Llegamos a la cuarta palabra de Jesús en la cruz. El grito de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O en arameo, Elí, Elí, lama sabactaní. ¿Qué significa eso con lo que hemos arrancado? Esta cuarta palabra de Jesús en la cruz, después de haber prorrumpido de sus labios y su corazón las otras tres: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda palabra, en verdad te digo, le dijo al buen ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera palabra, mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Ahora Jesús nos regala esta cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Las podemos encontrar en los evangelios de Mateo y de Marcos. ¿Cuántas veces, nos dice el Papa Francisco, cuántas veces hemos escuchado estas palabras? Dios se ha olvidado de mí. Son personas que sufren y se sienten abandonadas. No debemos caer en la desesperación, sino seguir estando seguros de que el bien vence al mal y de que el Señor enjugará toda lágrima y nos liberará de todo miedo. Esta cuarta palabra, pronunciada por Jesús en la cruz, es quizá una de las más sobrecogedoras y enigmáticas que encontramos de las 7 palabras. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Encierra ese grito de angustia, de desolación, y es un misterio teológico a la vez, que ha sido objeto de múltiples interpretaciones a lo largo de la historia del cristianismo. No está claro el sentido, pero lo importante es que Jesús las dijo ahí, en el suplicio de la cruz. Este clamor de Jesús no es una mera expresión de sufrimiento físico, sino que posee toda una carga de relación con Dios, con el teólogo, con el Dios profunda que toca el núcleo de la experiencia humana frente al dolor y la aparente lejanía de Dios en los momentos de mayor tribulación. La imagen del Hijo de Dios pronunciando estas palabras en la cruz nos sitúa en la paradoja de la encarnación. El Verbo hecho carne no solo asume la naturaleza humana en su totalidad, sino que experimenta en su propia carne el sentimiento de abandono, el límite extremo del sufrimiento, la soledad más profunda que un ser humano puede llegar a conocer. ¿Cómo no rememorar en estos momentos esa gran sensación, pero no sensación, sino realidad de soledad que hace pocos años vivíamos en la humanidad, ante los enfermos del COVID, que eran los apestados en ese momento y que tenían que morir solos, abandonados? Yo tengo esa experiencia grabada de dolor, de tener que despedir a personas, feligreses de la parroquia, donde solamente podía estar el sacerdote, el funerario y un familiar. Qué tristeza, el abandono más supino, que experimentó el Hijo de Dios, también lo hemos experimentado nosotros. Este Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sin embargo, esta exclamación no solamente es un grito de dolor físico, de desesperación humana, sino también una referencia directa a ese salmo con el que Jesucristo también oró, el Salmo 22. Un himno que, aunque se inicia con una súplica angustiada, culmina con un canto de esperanza y de triunfo. En la tradición judía, recitar las primeras palabras de un salmo implicaba la evocación de todo su contenido. Por eso Jesús, como buen judío, como buen ser orante, también prorrumpió de sus labios este Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Por ello, cuando Jesús pronuncia esta frase, no expresa solamente el dolor de ese momento, sino que también anticipa la confianza grande en la victoria de Dios sobre el sufrimiento. Este salmo describe la aflicción de un justo que es aparentemente abandonado, pero finalmente es vencido en Dios, que lo resuena con la misión redentora de Cristo, cuya muerte no va a ser el fin, sino el paso hacia la resurrección. Desde una perspectiva cristológica, esta palabra nos revela la inmensidad del amor divino. Jesús, al experimentar en su humanidad el sentimiento de abandono, se solidariza también con toda la humanidad sufriente. Su grito no es solo el suyo, sino el de una persona que ha sentido en sí misma, en lo profundo de su corazón, la ausencia de Dios, en el dolor, en la injusticia, en la muerte. Y Jesús se asocia también en este grito a todas las personas que así en la humanidad lo pueden experimentar. Cuando alguien es abandonado en su dignidad, cuando alguien es abandonado en la injusticia, también se puede unir a este grito de Jesús en la cruz. Esta exclamación, lejos de ser un signo de desesperanza, es por tanto una revelación profunda de esa naturaleza de la redención. En ella encontramos una llamada a la fe, a la certeza de que incluso en la oscuridad Dios sigue presente, sigue actuando. Jesús, al recitar este salmo en la cruz, nos enseña que el sufrimiento jamás va a tener la última palabra, sino que la historia de la salvación va a culminar en la resurrección. ¿En qué contexto fue pronunciada esta palabra? Todos lo sabemos, eran esos momentos del suplicio de la cruz, en la etapa final de la crucifixión, tras horas de agonía en la cruz, con las 3 palabras anteriores que ya decíamos al inicio de explicar esta cuarta. Su cuerpo lacerado por la flagelación y el peso de la cruz está exhausto. La deshidratación y el dolor alcanzan su punto álgido. En su momento de aparente abandono, donde el Hijo de Dios, que ha sanado, que ha purificado, que ha llevado adelante esta obra de la redención, ahora lo vemos, que está ahí clavado en la cruz, desnudo, expuesto al escarnio, la muerte más infame en el mundo romano. Su sufrimiento no es no únicamente físico, sino que se intensifica con el rechazo, con la traición, con la burla de aquellos que lo rodean. El contexto inmediato de esta exclamación parece ese grito de desesperación. Sin embargo, la clave para entender esta palabra no es ese contexto inmediato del dolor físico, sino, como antes ya señalábamos, es el canto del Salmo 22, que comienza con ese lamento del justo, el justo que clama a Dios y Dios no lo abandona. Tenemos distintas interpretaciones de esta palabra, de esa expresión de abandono auténtico que ya hemos venido citando, el cumplimiento profético del Salmo 22, pero también puede interpretarse como una separación real entre el Padre y el Hijo. Algunos teólogos sostienen que en este momento de la crucifixión Cristo experimenta esa separación de Dios como parte del precio del pecado de la humanidad. El justo, que no había pecado, se hizo pecado para salvarnos a todos. Cristo, al igual como en su bautismo, se bautizó, no porque tuviese necesidad, sino en solidaridad y para arrastrar todo ese pecado de la humanidad, también en la cruz. Él va a la cruz, no por ninguna necesidad, no para demostrar nada, sino porque en la debilidad de la cruz, en la extenuación de la cruz, es donde realmente se levanta la humanidad caída. Él se solidariza con esa humanidad que ha vivido anclada en el pecado, pero no para entrar en él y quedarse en él, sino para liberarla del pecado. Como esa imagen que encontraremos de Jesús paseando por los infiernos y arrastrando tras de sí a todas las almas de los pecadores. Ahí en la cruz, Jesús está regalándonos el máximo momento de esa separación de Dios y el hombre, pero uniéndolo en su persona. Aunque pueda interpretar como una separación entre el Cristo y el Padre,
sin embargo es la máxima unión. También la podemos interpretar esta palabra de Jesús en la cruz como una pedagogía divina. Dios es un maestro que nos va educando, que nos va llevando al sentido recio, profundo de lo que quiere decirnos. Y en ese grito de desesperación, Dios está apuntalando a lo que muchas veces tu corazón, mi corazón, nosotros experimentamos en nuestra vida, ese vivirnos abandonados. Y abandonados porque tal vez hemos sentido el desprecio, hemos sentido la traición, hemos experimentado la burla, la irrisión. ¿Cuántos jóvenes padecen el llamado bullying, donde muchos llegan hasta el suicidio, llegan hasta quitarse la vida? Jesús aquí experimentó el bullying de aquellos que le estaban insultando al pie de la cruz. Si es hijo de Dios, dile, baja de la cruz, muéstranos aquí todo tu poder, si tú eres el Hijo de Dios. Y además, esa burla lleva al escarnio. Cuando grita, tengo sed, le llevan esa esponja empampada en vinagre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tal vez Jesús también miraba en este momento con una compasión grandísima, supina, con una compasión, con una misericordia grandísima, el corazón de los que estaban delante. Y al ver todo ese escarnio, todo ese griterío, al ver todo lo que estaban pronunciando aquellos labios, al ver el corazón salvaje, deshumanizado, Jesús también está irrumpiendo ahí, viendo esos corazones. También está diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué esta gente todavía no ha conseguido ver tu grandeza, tu rostro de misericordia? Y mira que Jesús pasó haciendo el bien, curando a los enfermos, liberando a los oprimidos por el mal. Y aun habiendo visto, aun habiendo oído, aun habiendo palpado la carne propia del Hijo del Hombre, sin embargo ese corazón duro de piedra no se había convertido. Por eso experimenta ese grito. Pero Dios en su pedagogía lleva ahí, como buen maestro, a que ese suplicio de la cruz sea un momento también para la conversión, para el cambio radical, para una actitud nueva, para las bodas nuevas del Cordero que ya se van anticipando en esa resurrección. Sí, ese es el misterio profundo de esta pedagogía divina. ¿Cuál es la actualidad? En el momento que fue pronunciada, hay una confusión en los espectadores. Él, que había pasado haciendo el bien, él que había pronunciado, él que había realizado tantas obras de misericordia, ¿cómo es posible que aquel que en el que hemos visto el rostro de Dios, ahora lo veamos pendente de una cruz? ¿Cómo es posible que todo un Dios tenga que estar de esta manera? Generaba confusión entre los espectadores de este drama de la pasión, de la cruz, de la crucifixión. También la reacción de los fariseos, de los líderes religiosos. Si él confió en Dios, que lo libre ahora si es verdad que le quiere, pues dijo, soy hijo de Dios. Esas palabras, esas actitudes, cómo se clavarían en lo más profundo del ser de Jesús, cómo se clavarían en lo profundo de su corazón. Y sin embargo, él ahí solamente exclama, ese Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Como invitando al Padre a que ayude a que esos corazones se conviertan, esos corazones vivan la radicalidad, novedad del anuncio del reino. Tal vez el estar Jesús ahí en la cruz podría ayudarles a aquellos corazones duros, a aquellos corazones de hierro y de piedra, a convertirse en nuevos corazones de carne. Y seguro, y así lo atestigua después los discípulos, a varios de ellos pudo dar esa vuelta de tuerca, pudo convertir a varios de los que allí estaban. La percepción de los discípulos y seguidores de Jesús en aquel momento era de un aparente fracaso. Aquel, el Maestro, aquel que nos había enseñado tanto, aquel que nos había hablado en el monte de la bienaventuranza, aquel que nos había explicado, que nos había hablado de Dios como Padre, ahora lo ven como un fracasado. Y ellos quedan cabizbajos
Por eso también esta palabra va dirigida a los discípulos, a aquellos que le están viendo como alguien derrotado y humillado. Pero en los discípulos Jesús quiere que vean algo más, quieren que vea en la cruz precisamente el paso hacia la libertad, el paso hacia la liberación, la mirada de los propios romanos. Al final, en el Evangelio de Marcos escuchamos ese centurión que dice, verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios, al verlo extenuar, al verlo morir. Por tanto, ante esta palabra, tenemos que ver la mirada atenta de lo que está pronunciando Jesús. Esas distintas interpretaciones, todas esas posibles explicaciones de esta palabra. Pero ¿cuál es la actualidad para hoy? ¿A qué nos lleva esta palabra, esta cuarta palabra de Elí, Elí, lama sabactaní? ¿A qué nos lleva? A ver también esa experiencia de dolor físico o emocional que tantas personas padecen en nuestro mundo. Pensemos en los enfermos de los hospitales, pensemos en la soledad del que está en la prisión, pensemos en esa mirada que es a veces confusa del inmigrante que llega a una tierra desconocida. Pensemos en esa juventud desnortada, pensemos en aquel que ha caído en el mundo de la droga, de la prostitución. Pensemos en tantas experiencias de dolor físico o emocional. También muchas veces pueden vivirse agarrados a Dios con esta expresión, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero al tiempo que esos corazones dan ese grito, se unen a Dios. También la crisis de fe, la duda en los tiempos de prueba, cuando se pasa por la enfermedad de algún familiar, cuando se pasa por momentos de situaciones precarias económicas, ¿cuánta gente lanza este grito? En el momento de la duda, el momento de la prueba, nos une, nos solidariza con Jesús. En momentos de persecución religiosa por causa de la fe, ¿cuántos cristianos en lugares hoy en nuestro mundo, como puede ser Nicaragua o en Nigeria o en otros países, o esa persecución silenciosa en países de vieja cultura cristiana, donde a los cristianos se burlan de ellos, se les desprecia? Cuánta persecución, cuánto grito de desesperación, de parece que Dios ha abandonado. La soledad, el sufrimiento de los marginados en la sociedad, las personas que no tienen un trabajo digno, las personas que tienen que salir a buscar el pan de cada día y no lo encuentran. Por tanto, vemos cómo se hace actual este grito de Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Y cuáles son las consecuencias de esta palabra? En primer lugar, una nueva comprensión del sufrimiento. No cae en saco roto. El sufrimiento de Jesús en la cruz no es un desperdicio, sino que es un sufrimiento que está transido. Como decíamos y decían los santos padres de la Iglesia, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos, así también el sacrificio de Jesús en la cruz es semilla de nueva humanidad. Una comprensión nueva del sufrimiento que nos hace más sensibles, una comprensión nueva del sufrimiento que nos lleva a tocar la carne de los que lo están pasando mal. De igual manera, también nos lleva a la solidaridad de Dios con el hombre. Jesús en la cruz está ahí dando este grito, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y también se solidariza con los hombres que viven esta experiencia del abandono, de la soledad. Una fe, como vemos, que no evita el dolor, sino que lo transfigura, como fue aquella ya visión que tuvieron Pedro, Santiago y Juan en el monte Tabor. Un sufrimiento que va a llevar precisamente a esa glorificación. Por tanto, es un grito que revela la humanidad y divinidad de nuestro Señor. La cuarta palabra es un eco de toda la historia de la salvación. Es el grito de Adán y Eva al ser expulsados del paraíso. Es el grito del pueblo de Israel en el exilio. Es el clamor de los profetas que sufrieron el rechazo. Es el lamento de Job. Es el eco de cada persona que en la historia ha experimentado la soledad, el abandono y la desesperación. Pero al mismo tiempo
es la esperanza de la resurrección. San Agustín, en sus comentarios al Salmo 22, decía que Jesús no expresa desesperanza, sino que asume todo el contenido del Salmo. Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, nos explica que el sentimiento de abandono tiene un propósito redentor: asumir la separación que el pecado produce entre Dios y la humanidad. Desde la cristología y la teología del sufrimiento, Hans Urs von Balthasar nos dice en el misterio pascual que Jesús asume el extremo del sufrimiento humano, incluso la muerte de Dios, para que ninguna experiencia de soledad o desesperación quede fuera del amor redentor. El Papa Benedicto XVI, tan querido, en su obra Jesús de Nazaret, resaltó que la cuarta palabra no es un grito de desesperación, sino una proclamación mesiánica que expresa la fidelidad de Jesús hasta el extremo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Nos habla, por tanto, también de fidelidad, nos habla de pasión, nos habla de un Dios siempre con nosotros. Por eso, también encontramos cómo Santa Teresa de Jesús, en el Camino de Perfección, o San Juan de la Cruz, en la Noche Oscura del Alma, o San Juan Pablo II, en la Salvific Doloris, escribía que el sufrimiento tiene un valor redentor cuando se une al sacrificio de Cristo. Pues que esta palabra de Jesús en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, que tantas veces experimentamos en nuestra vida ante la muerte de un ser querido, ante alguna situación donde nos encontramos solos caminando, sin embargo sabemos que Dios nos da la mano, que Jesús ha pasado por ahí, se ha solidarizado con tu soledad, con tu abandono, para llevarte a la plenitud. No estás solo, Dios camina contigo.